En esta sección vamos a hablar de los distintos formatos de datos más comunes que se van a encontrar, trabajando, en este campo en los meses de la cursada, y obviamente si deciden activamente trabajar en Data Science, por lo menos, en el estado del arte del día de hoy. Y también vamos a hablar de algunas de las herramientas que vamos a estar activamente utilizando en el curso. Bueno, partiendo, hay distintos formatos, que se utilizan, los cuales, y su utilización viene de distintas fuentes, ¿sí? Pero existen distintos formatos, que son utilizados justamente para procesar datos en el contexto que estuvimos hablando, en particular en Data Lakes, ¿sí? En ese sentido, uno que es bastante conocido, probablemente sea bastante conocido por todos, sea el formato JSON, en particular. JSON quiere decir JavaScript Object Notation, y independientemente de ser la notación, de objetos, de JavaScript, empezó a cobrar muchísima popularidad en la utilización de plataformas de NoSQL en el momento que se empezaron a utilizar más fuertemente. Y bueno, hoy es un estándar en particular para muchísima información que tiene un cierto nivel de estructura, pero la misma va evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Es común encontrarse con este tipo de estructuras, y de por sí ya hay muchísimas de las herramientas que se utilizan que están listas para procesar este tipo de información, ¿sí? Por otro lado, vamos a encontrarnos con muchas representaciones de información de forma matricial. Y usualmente en este tipo de campos algo que vamos a encontrar es la representación de matrices dispersas, es decir, matrices que tienen una gran cantidad de ceros, ¿sí? Esto en particular, nos lleva a una problemática que en contextos de matrices muy grandes, las cuales tienen una gran cantidad de ceros, tenemos que encontrar una forma de poder, guardar esos datos de una forma eficiente para poder procesarlas, ¿eh? Y en ese sentido existen distintos formatos, pero uno, el cual vamos a mencionar a forma de ejemplo, es CSR, que es Compressed Raw Storage, ¿sí? Y en este caso, para trabajar con CSR, lo que se hace es almacenar la información, si quieren, en tres vectores. Tenemos un vector de elementos, el cual almacena los elementos distintos a cero de la matriz. Un vector de columnas, el cual almacena los números de columnas en los cuales aparecen los elementos distintos de cero de la matriz. Eso nos indica que va a tener la misma cantidad de elementos elements que columns. Y por último tenemos este first in rows, el cual indica el índice del primer vector para los elementos que son el inicio de una nueva fila de la matriz, ¿sí? Esto vamos ahora con un ejemplo a poder entenderlo un poco mejor con la matriz de ejemplo que tenemos en la presentación, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que nosotros quisiéramos en particular recuperar una fila, por ejemplo la fila número 2. Tengan en cuenta que en el ejemplo nosotros estamos indexando las cosas a partir de 0, ¿sí? Para poder, recuperar la fila número 2, es decir, la que, o si quieren, la que va a ser la 1 en este caso, si estamos indexando desde 0, la que tiene 4, 0, 1, lo primero que hacemos es partir de first in rows en la posición 1. Y esta nos indica que tenemos que considerar los elementos a partir del elemento número 2, ¿sí? De lo que sería columns y elements. Y en este sentido, si miramos el siguiente elemento que tenemos en first in rows, podemos ver que tiene el valor 4. Eso quiere decir que a partir del valor 4 va a comenzar a darnos elementos en la siguiente fila. Si hacemos, el valor de este 4 menos 2, sabemos que vamos a tener dos elementos que son distintos de ceros en la fila número 2. Entonces, a partir de, este índice, llegamos a columns, y nos indica que el primer elemento, no nulo, que vamos a tener va a ser el que va a corresponder al de la posición 0 de esa fila en particular, y que el valor que va a tener va a ser el valor 4, que como pueden ver acá es este valor. Por otro lado,
si consideramos el siguiente elemento, nos va a indicar que el índice 2 que vamos a tener va a corresponder, digamos, con el siguiente valor. Si contamos 0, 1, 2 en esa fila, corresponde a este valor que, como pueden ver, el correspondiente es el número 1, ¿sí? De esa forma nosotros pudimos recuperar completamente la fila, digamos, en esta representación. Por otro lado, otro tipo de estructura que vamos a utilizar fuertemente, y tal vez podamos decir que es la estructura más importante en este proceso, en el proceso de Data Science, ¿no?, el cual estamos describiendo, es un data frame. Que si lo quieren ver de alguna forma, podemos saber que un data frame es algo equivalente a una tabla en donde tenemos en cada fila una observación y cada uno de los atributos posibles como una columna, ¿sí? Vamos a considerar que la misma columna va a tener específicamente un determinado tipo de datos. No es válido tener una columna que tenga distintos tipos de datos. Si partimos de este tipo de estructura, nosotros podemos ver, digamos, al data frame de dos formas. Lo podríamos ver como un conjunto de columnas o como un conjunto de filas. Y esto va a variar la forma en la cual interpretamos esta estructura de datos. Si nosotros vemos al data frame, digamos, como un conjunto de columnas, el data frame va a pasar a ser una lista de vectores en donde cada uno de los vectores representa un determinado atributo, el cual, bueno, está especificado por la columna, y todos los valores posibles que ese atributo pueda tomar. Si lo empezamos a ver como un conjunto de filas, el data frame pasa a ser un vector de diccionarios en donde cada diccionario, el cual va a tener, digamos, claves iguales al nombre de todas las columnas, va a representar los datos de cada una de las muestras u observaciones que tenemos sobre esos datos. En sí, esta idea de poder ver la estructura desde columnas y también desde filas nos permite realmente utilizar distintos, esto lo vamos a hablar un poco después, ¿no?, pero distintos tipos de índices sobre las filas o las columnas, y nos va a permitir hacer procesamiento de datos muy poderoso, digamos, sobre esos datos. En particular, en la materia nosotros usualmente trabajamos con una implementación de data frames en Python, que es provista por la librería Pandas, pero existen diversas implementaciones en distintos lenguajes, por ejemplo, me viene a la mente R, Julia, y hasta en contextos de procesamiento distribuido como Apache Spark. Al mismo tiempo, a nivel de tipo de datos, y ya hablando un poco más de lo que es Panda específicamente, esto después, bueno, va a depender de cada una de las implementaciones, pero usualmente soportan todos tipos de datos, desde tipos de datos primitivos como enteros flotantes, strings, tipos categóricos o hasta tipos más generales como object en el caso que define Pandas, ¿sí? Esto se va a tocar muchísimo más en detalle en las siguientes clases que vamos a tener, en particular todas aquellas que están relacionadas a análisis exploratorio de datos y, bueno, data frames y procesamiento de datos. Si quieren localmente, digamos, en una máquina. Y bueno, al mismo tiempo es común, digamos, pensar en una serialización, digamos, de datos de los data frames como lo que se conoce como un CSV, como un Comma Separated Values. Acá, bueno, pueden ver un ejemplo. Usualmente es un formato de datos en texto, el cual está guardando, digamos, la información por filas, y en ese sentido está toda la información de una fila separada, cada uno, digamos, de los distintos valores que pueden tomar los atributos o columnas por una coma, por un punto y coma, y un salto de línea el cual indica cuando pasamos a la siguiente fila, ¿sí? Este formato de datos es muy común, digamos, en la industria. De hecho, es muy común también cargar este tipo de formatos también en data lakes, y poder utilizarlos también por cierta portabilidad como algo simple para interactuar, digamos, con áreas que manejan también herramientas como planillas de cálculo, ¿sí? Pero usualmente, digamos, suele ser un formato muy común y una forma rápida, digamos, en la que nosotros podemos realmente guardar un data frame, ¿sí?
Un punto interesante de esto es pensar, ¿no?, en que este formato está realmente guardando la información por filas, ¿sí? El layout, digamos, que tiene, digamos, es por cada una de las filas. Y en ese sentido es interesante pensar esto aplicado a lo que son formatos de Big Data, ¿sí? Y esto nos lleva a otro tipo de formatos de datos. Hablamos un poco, ¿sí?, de la representación, si quieren, en filas. Y vamos a hablar también un poco de la representación de datos de forma columnar, ¿sí? En vez de representar el dato por fila e ir a la siguiente fila, como se puede ver, digamos, en este gráfico, existe la posibilidad de ir guardando los datos también completamente por columna, es decir, guardo toda una columna completa, otra columna completa y así. Usualmente los formatos por fila suelen funcionar mejor en contextos de datos transaccionales o de proceso transaccional, pero en ese sentido los formatos columnares cobraron un auge mayor con el advenimiento de Big Data, justamente porque existe un punto bastante interesante que tiene que ver con el procesamiento de estos datos, ¿sí? En contextos de Data Analytics o Big Data, para nosotros es crítico el tiempo de acceso a discos, ¿sí? Más allá de que esto con el paso del tiempo ha ido cambiando, con el advenimiento de los discos SSD y demás, se siguen viendo todavía grandes diferencias si nosotros accedemos a la información de una forma distinta. Cuando nosotros guardamos la información por filas, los tiempos justamente para poder acceder al dato de una columna por fila son más altos, justamente porque al leerse de disco nosotros tenemos que ir haciendo un seek, una operación de seek, de búsqueda, digamos, del siguiente registro para poder leer, repetitiva, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos leer los datos de la columna A, en este caso, haríamos un seek, una lectura pequeña, otro seek y otra lectura pequeña, otro seek y otra lectura pequeña, y así sucesivamente. Y esto a nivel performance es muchísimo más costoso que poder directamente hacer un seek, una búsqueda, y poder hacer una lectura secuencial directamente de todos los datos de esa columna en particular, ¿sí? En particular, digamos, este tipo de estructura de datos son muy utilizadas hoy en día. Existen distintas implementaciones como Feather, Apache Arrow, Parquet, ORC, y existen otras, pero es uno de los formatos muy comunes también encontrarnos dentro de los data lakes y dentro de contextos también de Big Data, ¿sí?, o de Data Analytics. Por último, les voy a mencionar algunas de las herramientas que vamos a estar utilizando en el curso. Seguramente cuando tengamos nuestra primera clase de consultas hablemos un poco más en contexto de ellas. Vamos a estar haciendo un uso bastante fuerte de todo lo que son Jupyter Notebooks, tanto con Python y un conjunto de librerías que ahora les voy a comentar, como también con PySpark. En ese sentido, vamos a utilizar como librerías para procesamiento y análisis exploratorio de datos a Pandas, a NumPy y a SciPy. Vamos a utilizar distintas librerías de visualización, pero usualmente se usa mucho Matplotlib, tal vez otras librerías disponibles en Python como Bokeh. Apache Spark va a aparecer en todo lo que es procesamiento de Big Data, en particular con la variante, digamos, de PySpark, a partir de la cual nosotros podemos interactuar con un clúster de Apache Spark, digamos, a través de bindings de Python. Y dentro de lo que es la parte de Machine Learning, más allá de que se van haciendo ejemplos con distintas herramientas, y parte del trabajo que vamos a estar haciendo va a requerir que ustedes también investiguen herramientas. Muchos de los ejemplos que vamos a utilizar están basados en la utilización de sklearn o TensorFlow, por ejemplo. Y bueno, con este último video, un poco lo que quería agradecerles es la atención y darles la bienvenida a este curso. La idea de estos videos fue brindarles una introducción general a muchos de los temas que vamos a estar viendo y bueno, que puedan tener algunas preguntas. También contamos con el apunte, digamos, de la materia, el cual se van a poder respaldar esencialmente en la parte introductoria, en los primeros capítulos, justamente para profundizar mucho más de los temas de los cuales estuve hablando en estos videos.